Bien, entonces vamos a hablar hoy de un tema de, en dos capítulos de cinemática, que es velocidad constante y aceleración constante, de una partícula que se mueve a lo largo del eje X. ¿Ya? Entonces, el movimiento es una dimensión. Aquí voy a traer un PDF. Este PDF está sacado del libro texto base. Entonces, cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. Es decir, posteriormente vamos a ver en dinámica movimiento donde las causas que lo producen, ¿no? En este caso, no vas a considerar las causas que lo producen. ¿De qué fuerza lo van a mover? No vamos a considerar eso. Entonces, vamos a considerar dos tipos de movimiento. Uno, de velocidad constante y otro de aceleración constante, ¿no? ¿En qué consiste eso? ¿Ya? De aceleración constante. Ahí estamos. Bueno, tengo preparado algunos ejercicios. O sea, rectilíneo uniforme con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, aceleración constante, ¿no? Bien, entonces, sabemos que es una pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente se ha definido para hablar de la derivada. Es decir, aquí voy a ir a aquí entonces. Primero, en una gráfica tiempo-desplazamiento, ¿no? Vamos a definir la pendiente, ¿no? Que va a ser eh, la velocidad media, ¿no? Que va a ser desplazamiento sobre delta t, ¿no? Delta t. Es decir, desplazamiento va a ser posición final menos posición inicial, está en el eje X. Posición inicial, posición final. Entonces, desplazamiento va a ser posición final menos posición inicial. Delta t va a ser tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Entonces, sabemos que la pendiente es cateto opuesto sobre, cateto opuesto sobre adyacente. Es decir, entonces, la velocidad media va a definir, entonces, como delta X sobre delta T, ¿no? Y sería esta pendiente. La pendiente, ¿no? De la pendiente, ¿no? De este triángulo, ¿no? Rectángulo. Bien. Como es estamos en el caso de velocidad constante, ¿no? Ese entonces va a ser P igual a K, constante. Pero sabemos que la velocidad es la primera derivada de X con respecto de T. Entonces, como va a ser la primera derivada, ¿no? Derivada X con respecto de T, X depende de T. Entonces, constante. Constante. Entonces, la derivada de T, la diferencial de T lo voy a llevar al miembro derecho, ¿no? Va a quedar entonces derivada de X igual a K diferencial de T. Integrando tenemos que, ¿no? Con respecto de X va a ser posición inicial hasta posición final, que va a ser constante K va a salir de la integral de diferencial de T, ¿no? T va a variar de T sub 0 hasta T final, ¿ya? Entonces, integrando, es como ya su antiderivada, ¿no? Entonces, si derivamos, entonces está relacionado con la integral. Sí, bueno, así solamente vas a ver porque en un curso de integral no hemos hecho, solamente hemos hecho de derivadas, ¿no? Entonces,
como antiderivada. Entonces, si integramos, va a pasar x, ¿no? Porque derivada de x va a ser 1, ¿no? Es como la antiderivada. Entonces, su integral de 1, que está aquí como neutro multiplicativo, va a ser x. Evaluado en x sub 0 hasta x final, ¿no? Entonces, cada constante integramos respecto de t, va a pasar t, ¿no? T sub 0 hasta t final. Entonces, evaluando límite superior menos límite inferior, va a ser posición final menos posición inicial, ¿no? Constante k es tiempo final menos tiempo inicial, es decir, límite superior menos límite inferior, ¿no? Teoría fundamental de cálculo. Estamos adaptándonos al libro, porque esto en el Sirve GBET se deduce las fórmulas de otra manera, ¿no? Despejando posición final, tenemos entonces, posición final va a ser posición inicial más K, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Entonces aquí voy a hacer algunos cambios. Sabemos que la velocidad es constante, B es igual a K, constante. Entonces lo voy a reemplazar, y en vez de K voy a reemplazar B. Y entonces voy a tener además tiempo inicial 0, tiempo final T. Haciendo esos cambios logro lo siguiente. Posición final va a ser posición inicial más velocidad por tiempo, ¿no? Aquí aparece una fórmula. Posición final va a ser posición inicial más velocidad por tiempo. Y si ponemos, lo trasladamos si empezamos en el origen del sistema de coordenadas, este x sub 0 va a ser 0. Y además, ¿no? Posición final va a ser posición x, ¿no? Como la distancia, va a ser entonces, distancia va a ser igual a velocidad por tiempo, es decir, velocidad va a ser distancia sobre tiempo. Eso es cuando estamos partiendo en el origen del sistema de coordenadas, ¿no? Este x sub 0 es cuando no está partiendo en el origen del sistema de coordenadas, ¿no? Aquí, fíjense, cuando están encuadrados, son los que estas fórmulas van a regir solamente en el caso de velocidad constante, ¿no? Surgen estas dos fórmulas, ¿ya? Entonces, lo que está pasando es lo siguiente. Ahora, aquí tengo un ejemplo del texto. ¿Cómo va a funcionar entonces? Un móvil inicia su movimiento rectilíneo desde la posición menos 8 metros con velocidad constante de 4 metros por segundo, determinar la posición antigua a la 20 segundos. Entonces, aquí para analizar este problema, tengo aquí preparado en mi pizarra para analizar ese problema. Aquí voy a ver. Vamos a buscar el ejercicio. Sí está. Aquí tengo otros ejercicios. Sí está. ¿Ya? Entonces, solamente tengo dos fórmulas que van a regir en velocidad constante. ¿Ya? Entonces, aquí, un automóvil inicia su movimiento rectilíneo desde su posición menos 8 metros con velocidad constante de 4 metros por segundo. Determina la posición en t 20 segundos. Es decir, entonces, lo importante va a ser fijar un sistema de coordenadas, ¿no? Lo que va a ser lo siguiente, entonces. Yo voy a, como estoy en el eje X, entonces voy a fijar un sistema de coordenadas. ¿Ya? Aquí va a tener claro, en el eje Y no vamos a trabajar, pero como referencia lo voy a poner ese eje Y. Aquí va a ser, el eje X, ¿no? Y este es el eje Y, ¿no? Pero que no lo vamos a tocar por el momento, pero el sistema de coordenadas, lo estoy colocando aquí 0. ¿Dónde hay que poner el origen del sistema de coordenadas? Por estrategia hay que poner donde está el observador o una señalización. Ahí hay que poner el origen del sistema de coordenadas, ¿no?
Entonces, poniendo el sistema de origen de coordenadas, entonces aquí ya tendría más o menos aquí el menos 8. Aquí lo voy a poner el menos 8 metros. ¿No? Menos 8 metros. Entonces, quiero calcular la posición en T 20 segundos. Entonces, yo tengo solamente opción a elegir, ¿no? Elegir de dos fórmulas, una de ellas. Entonces, yo voy a elegir lo siguiente. Aquí, a ver un rato. Aquí. A ver un rato aquí. Aquí está. Entonces, voy a elegir esta fórmula. Posición, con rojito. A ver, posición final. Esta es una fórmula que hemos deducido. Posición final va a ser posición inicial más velocidad por tiempo. Esta es la fórmula que tenemos. ¿No? Bien, entonces, quiero la posición en el tiempo 20 segundos. Entonces aquí lo adaptamos a la fórmula, a los datos. Posición final, negro, posición final va a ser igual. Posición inicial, menos 8 metros. ¿No? Más velocidad constante, entonces 4 metros sobre segundo por tiempo. Queremos en 20 segundos. Aquí 20 segundos. Segundos con segundos cancelamos y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener posición final, entonces menos 8 metros más, ¿no? 4 por 20, 80. 80 metros. Y 80 menos 8, 72 metros, ¿no? La posición final en 20 segundos serían 72 metros. Así funciona, ¿no? Aplicando una de las fórmulas, ¿no? De velocidad constante, ¿no? El otro es, a ver, aquí voy a anotar la otra fórmula bien simple, ¿no? Esta, ¿no? A ver, es velocidad, es delta X sobre delta T, ¿no? Si empieza en el origen del sistema de coordenadas, simplemente se va a convertir en velocidad igual a distancia sobre tiempo. Esta es la fórmula. Porque delta X va a ser, en este caso, va a ser el desplazamiento. Entonces, delta X es posición final menos posición inicial, ¿no? Ese es delta X. ¿Ya? Entonces, vean, vamos a recordar la gráfica de lo que estamos hablando. Aquí. En un sistema coordenado de tiempo, desplazamiento, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Entonces, ¿en qué consiste la velocidad media y la velocidad instantánea? ¿No? Entonces, aquí tengo una trayectoria que va a ir de punto A hasta punto B. Entonces, voy a trazar una secante. Entonces, secante. Ya, secante. Este es un secante. Secante. ¿Sí? Entonces, aquí está el punto A, ¿no? Entonces, en el tiempo, aquí a ver con su azulcito, en el punto A va a estar en el tiempo t sub 0. Va a llegar al punto B, entonces va a estar en el tiempo final, ¿no? En el eje X, en el desplazamiento, va a ser aquí.
Este va a ser posición inicial. Posición inicial. ¿No? Posición final. ¿No? Entonces aquí aparece un triángulo rectángulo. ¿Ya? Listo. Triángulo rectángulo. Este que voy a marcar, lo voy a marcar bien de buena forma. Este va a ser el desplazamiento en el eje X, ¿no? Delta, aquí, delta X. Es el desplazamiento. Entonces aquí voy a anotar aquí. Desplazamiento. Este va a ser posición final menos posición inicial. Listo. Y aquí, este triángulo, este segmento va a ser entonces, ¿qué? Va a ser delta T. Delta T. Esa distancia es tiempo final menos tiempo inicial. Listo. Entonces, la pendiente que va de A hasta B, esta es la pendiente. Entonces, vamos a definir la velocidad media, ¿no? Le voy a aquí, flechitas, vector, va a ser delta X, cateto opuesto sobre adyacente, delta T. Velocidad media. Velocidad media. Media, listo. Ahora, velocidad media va a ser una pendiente. Este es una pendiente, ¿no? Aquí es la velocidad, aquí este B es la pendiente. Entonces, la velocidad media es una pendiente. Puedo ir trazando más secantes. Entonces, aquí, una secante, aquí vea, secante aquí, otra secante, ¿no? Que pase por el punto B también. Pero hay un momento en que esta secante se va a acercar a la tangente. Aquí va a aparecer una tangente. Ya, tangente. Es una tangente. Entonces aquí este es recta tangente. Entonces aquí tangente. Tangente. Entonces, sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Esa es la derivada. Entonces, va a pasar lo siguiente entonces. Tengo la velocidad media, aquí, velocidad media que va a ser delta X sobre delta T. Listo. Que es la pendiente de punto A hasta B. Entonces, si saco límites, entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, va a pasar la velocidad instantánea. La velocidad instantánea. Va a ser entonces, lo veo, está con la flechita B, para distinguir esta velocidad le voy a poner B nomás. Va a ser entonces, límite, cuando delta T tiende a cero, de la pendiente, que es la velocidad media, delta X sobre delta T. Delta T va tendiendo a cero, ¿no? Entonces, cada vez que esté más cerca esta pendiente, ¿no?
se va, ¿no?, a acercar microscópicamente a la pendiente de la recta tangente. Entonces, esa va a ser la derivada, ¿no? Va a ser la derivada de x con respecto de t, ¿no? Entonces, sería la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente en el punto A. Entonces, esa es la derivada de x con respecto al t. Esto se dice derivada de x respecto a t. Respecto a t. Es decir, esta x está en función de t. Está en función de t, ¿no? Por eso puede derivar con respecto de t. Entonces, esa es la velocidad instantánea. Esta velocidad media puede ser negativa, positiva o cero. Si es negativa, su pendiente tiene que ser negativo, ¿no? Negativo. En este caso es positivo, ¿no? Es positivo. Puede ser cero. Si su pendiente se pone horizontal, entonces se pone cero. Bien, ese es el concepto geométrico de la velocidad media y de la velocidad instantánea, ¿no? Bien, la velocidad entonces, cuando parte del en el origen del sistema de coordenadas, entonces la velocidad va a ser igual distancia sobre tiempo. ¿Sí? Listo. Y la otra fórmula deducida es con mediante integral es posición final es igual. Fácil de memorizar. Posición inicial más velocidad por tiempo. Listo. Ese es. ¿Ya? Entonces, para velocidad instantánea, si tenemos una trayectoria, hay que derivar, ¿no? Es la primera derivada de la trayectoria respecto de tiempo. Obviamente, estamos pensando de que si derivamos por segunda vez, vamos a llegar a obtener la aceleración, ¿no? Eso es. Ya, entonces, solamente en velocidad constante van a regir dos fórmulas, ¿no? Estas que están remarcadas. Ya, a ver, voy a... Siguiente. Ahora, un concepto cuando cambia de velocidad, ¿no? Cuando la partícula cambia de velocidad, aparece la aceleración, ¿no? La aceleración también tiene el mismo sentido geométrico. Es una pendiente. Entonces, fíjense, en una gráfica tiempo-velocidad, ¿no? Va a pasar lo siguiente. De un punto A hasta punto B, entonces yo voy a trazar una secante. Una secante. Aquí, a ver, secante. Secante. Listo. Eso va a ocurrir, va a pasar lo siguiente. En el tiempo T sub 0, ¿no? Estaba en el punto A y el punto B, ¿no? Va a estar en el tiempo final. Tiempo final. Entonces aquí, en velocidad, va a estar aquí. En velocidad inicial, ¿no? Y aquí va a aparecer, ¿no?, el delta B. Entonces, este va a ser la variación en el eje B. Entonces, aquí, velocidad final. Así vas a poner. Listo. Nuevamente aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Está? Triángulo rectángulo. Este que está aquí, este pedazo, ese es delta B. Es la variación, ¿no? En el eje B es delta B. Similarmente al desplazamiento, este va a ser parecido a eso, ¿no? Va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Listo. Ese va a ser el cateto
opuesto. Cateto adyacente va a ser delta t. Delta t va a ser entonces tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo inicial, listo. Esta pendiente va a ser entonces la aceleración. La aceleración media, ¿no? Aceleración media, la ponen cita, va a ser entonces, va a ser cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, delta B sobre delta T. Aceleración media. Media, listo. Es una pendiente, nuevamente es una pendiente, aquí voy a poner pendiente. La aceleración también es una pendiente en la gráfica tiempo-velocidad, pendiente. Bien. Entonces, otra vez, entonces tengo la velocidad media, a la aceleración media, es decir, entonces tengo la aceleración, va a ser entonces delta V sobre delta T. Si lo trasladamos el punto A en el origen del sistema de coordenadas, va a aparecer lo siguiente, ¿no? Va a aparecer aceleración, ¿no? Aquí, ¿no? Aceleración nomás ya, va a ser, este delta B es, delta B, aquí, velocidad inicial, aquí la poner B sub 0, ¿ya? Para no confundir con la I. Va a ser entonces, aceleración va a ser velocidad sobre tiempo. ¿Ve? Si parte, ¿no? Si hacemos una traslación ¿no? de punto, el punto A lo trasladamos al origen de sistema de coordenadas, entonces va a pasar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. Esta es la interpretación geométrica de la aceleración media. Entonces, ¿dónde está la aceleración instantánea? La aceleración instantánea, es como en un instante, es en un punto, en este caso en el punto A. Entonces, nuevamente, nosotros podemos trazar una recta aquí. Con esa secante aquí, las pendientes lo acercamos a la tangente. Entonces, aquí voy a poner con azul. Aquí, así. Aquí voy a poner una tangente. Tangente. Listo. Entonces, voy a tomar límite, porque cuando delta t tiende a 0, entonces esta pendiente se va a acercar más pequeña, se va a acercar a la pendiente de esta recta tangente. Y esa va a ser la derivada, ¿no? De la velocidad, ¿no? Con respecto de tiempo. Es decir, entonces aquí, la velocidad instantánea, no aceleración instantánea. Aceleración instantánea. Va a ser entonces, voy a poner aquí aceleración instantánea, así sin flecha. Va a ser entonces límite delta t tendiendo a 0 de la pendiente, delta b sobre delta t. Y esto va a ser la derivada de b con respecto de tiempo. Entonces se lee así, derivada de b respecto a t, Ya, entonces nuevamente este b está en función de t, eso quiere decir, ¿no? Porque si no estuviera en función de t, entonces no podríamos derivar con respecto de t. Entonces, velocidad está en función de tiempo. Entonces, ahí está, la aceleración instantánea es la derivada
de B con respecto de tiempo. Ahí está. Entonces es la interpretación geométrica de estos dos conceptos fundamentales. ¿Ya? Bien, entonces hay un término que nosotros vamos a utilizar también, es la rapidez, ¿no? Entonces, tres conceptos. Uno es velocidad media, velocidad instantánea y rapidez instantánea. Rapidez. Entonces, rapidez va a ser, si tengo la velocidad, su rapidez va a ser su rapidez. Rapidez. Este va a ser un número. Número. Por ejemplo, digamos, un móvil tiene una velocidad, ¿no? Velocidad media de 4 metros sobre segundo. Listo, ¿no? Velocidad media. Otro móvil, ¿no? Tiene la velocidad media de menos 4 metros sobre segundo. Pero ambos tienen rapidez de 4 metros sobre segundo. Es decir, su rapidez es el módulo, ¿no? Este es 4 metros sobre segundo. Ambos móviles tendrían la misma rapidez, ¿no? Eso significa que tiene, ¿no? Rapidez. Entonces, rapidez va a ser el módulo de la velocidad media, ¿no? Ese sería. Entonces, esta rapidez media siempre va a ser un número positivo. Siempre va a ser positivo. Ese es. Entonces, ahí están los tres conceptos que vamos a manejar, ¿ya? Bien, entonces, en aceleración constante, entonces, en velocidad constante han surgido solamente dos fórmulas. En velocidad, en aceleración constante, van a surgir nuevamente varias fórmulas, ¿no? Que nos van a regir a resolver problemas. Esas fórmulas van a ser estas, ¿no? Aquí, a ver, el libro más o menos ha deducido una fórmula deducida. Aquí, a ver, aquí está. Aquí está. Le voy a agrandar, a ver. Aquí está. Ya está la gráfica que estamos analizando. Entonces, en un momento de rectilíneo uniforme con velocidad constante es la pendiente, ¿no? Aquí está, pendiente. Es delta X sobre delta T, pendiente, ¿no? La velocidad instantánea es en un punto, entonces, ya hemos analizado en la gráfica. Entonces, esta es la fórmula que hemos deducido estas dos fórmulas de esta ecuación, ¿no? Velocidad igual a, la velocidad es la derivada de la trayectoria con respecto de tiempo. Listo. Si derivamos otra vez más, va a pasar la aceleración, ¿ya? Entonces tenemos aquí, hemos separado variables, hemos integrado, la integral creo que le estamos asumiendo aquí, así a un concepto, digamos, medio vago para deducir esto, porque en otros libros se deduce de otra forma estas fórmulas, ¿no? Entonces aquí muestra el texto que se ha tomado, mira, con integrales, ¿no? Integrales definidas. Y entonces aquí están las dos fórmulas que van a seguir. Ahora, para las fórmulas de aceleración constante, van a surgir cuatro fórmulas. Es decir, aceleración es la derivada de b con respecto de tiempo. Esta es la aceleración. Separamos variables. dt se va a ir está como cociente, se va a ir a multiplicar, va a ser a derivada de t, igual a derivada de b. Integrando, entonces, este a va a ser, t es variable, a es constante, entonces va a aparecer, aquí t, ¿no? Al integrarse t, evaluado en límite superior menos límite inferior, va a ser a, límite superior menos límite inferior. Ahí está, t sub f, posición final, no, tiempo final menos tiempo inicial. Listo.
Aquí va a integrarse, va a aparecer B. En B vamos a evaluar el límite superior menos límite inferior. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Entonces, despejamos velocidad final. Velocidad final va a ser velocidad inicial más aceleración, tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Listo. Haciendo cambios, si hacemos hacer empezar su trayectoria en el origen del sistema de coordenadas va a ser entonces t sub 0 igual a 0 y tiempo final va a ser t. Entonces vas a tener la siguiente fórmula, ¿no? Velocidad final va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Porque tiempo inicial, t sub 0, 0. Tiempo final, t. Entonces ahí está la otra fórmula para aceleración constante. Sabemos que la aceleración es la pendiente, delta v sobre delta t, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Si lo llevamos al origen del sistema de coordenadas, hacemos la traslación, t sub 0 va a ser 0, b sub 0, 0, entonces va a aparecer la fórmula, aceleración va a ser velocidad sobre tiempo. Eso va a aparecer. Bien. Ahora, aquí ya tenemos unas fórmulas remarcadas. Vas a obtener otra fórmula. Velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo. Claro, es la velocidad, la primera consideración de la velocidad, es la derivada de x con respecto de tiempo. Pero la velocidad en esta aceleración constante es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplazamos aquí. Entonces, ya, aquí separamos variables, ¿no? Derivada de b va a estar multiplicado por derivada de t, derivada de x. Separamos variables. Integramos, ¿no? X es es la variable. Entonces, x sub 0 hasta x final. B, la variable es t. Entonces, t va a variar de t sub 0 hasta t final. Pero velocidad hemos dicho que es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es velocidad inicial más aceleración por tiempo diferencial de t. Esta primera, el miembro izquierdo es posición final menos posición inicial. Listo. La integral es lineal, se va a distribuir en cada uno de esos términos. Va a aparecer primero más integral b sub 0 respecto de t sub 0 hasta t final. Más aceleración es constante. T es la variable. Entonces va a pasar lo siguiente. Aquí, en primer término del miembro derecho va a ser tiempo. Velocidad inicial, b sub 0 constante. Va a salir. Entonces, vas a integrar, va a ser t, es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, b sub 0, tiempo final menos tiempo sub 0. Más, aceleración es constante. Entonces, aquí vamos a integrar. Entonces, al integrar, entonces, sube de grado, porque es la antiderivada, ¿no? La integral. Entonces, sube de grado y se divide entre 2. Si derivamos, va a aparecer t nomás, ¿no? Sí. Menos. Entonces, va a ser tiempo al cuadrado sobre 2, la integral. Entonces, límite superior menos límite inferior. Va a aparecer entonces en esa fórmula. ¿Fíjense? Tiempo final al cuadrado sobre 2 menos tiempo inicial al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Con tiempo, si hacemos este cambio, t sub 0, tiempo inicial 0 y tiempo final a t, va a aparecer esta fórmula. Posición final va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Listo. De ahí se deduce esa fórmula para una partícula de aceleración constante, ¿no? Está en función de posición inicial, posición final, velocidad inicial y tiempo, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta. Ya tenemos dos fórmulas para utilizarlas. Así obtenemos van a aparecer más fórmulas. Estas son las fórmulas que van a regir, ¿no? Y no hay más.
Este es el primer recuadro va a ser para aceleración constante y el segundo recuadro es para velocidad constante, ¿no? Velocidad constante. No hay más fórmulas. Solamente la aplicación de estas fórmulas en velocidad constante y aceleración constante, ¿no? Listo. Estas fórmulas hay que un poco analizarlos o memorizarlos y con eso tratar de resolver los problemas, ¿ya? Entonces he preparado un ejercicio, vamos a analizar esto. No está aquí tengo un problema que en el libro hay muy pocos problemas, entonces que he buscado en internet, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente, a ver, dice lo siguiente aquí, ya. En el instante t igual a 0, una partícula se encuentra a menos 50 metros de un observador. Entonces, la palabra clave aquí es el observador. Donde está el observador vas a poner el origen del sistema de coordenadas. Eso es lo que hemos dicho. La partícula se mueve con velocidad constante de 10 metros sobre segundo durante 30 segundos. Durante 30 segundos, esta partícula se mueve con velocidad constante e inmediatamente frena uniforme hasta llegar al reposo, 20 segundos después. Entonces, frena y en 20 segundos ya entra en reposo la partícula. Suponiendo que la dirección del movimiento, aquí está repetido, ¿no? Suponiendo que la dirección, por demás, ¿no?, del movimiento sobre el eje X es positivo. Calcular la aceleración durante el frenado. Entonces, aquí analizamos el problema, entonces. Aquí voy a poner el eje X. Entonces, el primero es poner el sistema de coordenadas. Eso es fundamental, ¿no? Aquí voy a poner donde está el observador. Entonces, aquí está el eje Y, que no lo estamos utilizando, pero estamos utilizando como referencia. Aquí es 0. Y aquí es el X, ¿no? Entonces, aquí está el observador. Entonces, el observador está así. A ver cómo lo puede hacer esto. Así, 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 así. El observador, ¿no? Está el observador. Está observando, ¿no? Entonces, la clave es donde está el observador o la señalización. Ahí hay que poner el origen del sistema de coordenadas. Ya lo hemos puesto entonces. Entonces dice, voy a cambiar de color. Cuando la partícula está ¿no?, en menos 50 metros, ¿no? Ahí está inicialmente, en tiempo t igual a 0, está ahí. Entonces va a empezar a moverse. ¿Ya? Entonces está moviéndose con una velocidad constante, 10 metros sobre segundo. Decir aquí, entonces, aquí una velocidad. 10 metros sobre segundo. Esto se va a mover durante 30 segundos, ¿no? Durante 30 segundos. Digamos, aquí está. Aquí, digamos, vean. Aquí, digamos, aquí. Va a estar en velocidad constante durante 30 segundos. Listo, ¿no? Entonces el móvil va a estar más o menos por aquí. Entonces va a venir aquí. En 30 segundos el móvil ya está aquí. En la partícula, ¿no? Listo. Luego se va a mover, va a frenar, entonces va a cambiar de velocidad, entonces va a entrar aceleración. Entonces aquí aceleración, aquí y en 20 segundos va a entrar con aceleración constante. De aquí 20 segundos. De aquí va a entrar en reposo. Aquí va a entrar en reposo. Este quiere decir que velocidad final, como se ha parado, es velocidad final 0. Y velocidad inicial, aquí velocidad inicial. Pasamos.
velocidad inicial, como está en velocidad constante durante 30 segundos, entonces aquí, velocidad inicial, aquí se va a poner 10 metros sobre segundo. Sí está. Eso es lo que va a pasar. Entonces, a ver, vamos a las preguntas que nos está pidiendo. Dice entonces, calcular la aceleración durante el frenado, ¿no? La aceleración durante el frenado, ¿no? Va a estar en el segundo tramo, ¿no? En 20 segundos, ¿no? Ahí va a empezar a frenar, ahí va a pasar una aceleración. Entonces, inciso A, inciso A. Entonces, necesitamos la aceleración. La aceleración es, entonces aquí poner la fórmula siempre, la aceleración es delta B sobre delta T, ¿no? Y esto es, aquí lo remarcamos para decir qué fórmula estamos aplicando. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aceleración va a ser entonces delta B es velocidad final menos velocidad inicial sobre delta T. Delta T es 20 segundos. Entonces aquí, velocidad final, entonces, velocidad, como entra en reposo, velocidad final, 0. Aquí. Velocidad final, 0. Simplemente me va a quedar velocidad inicial, menos velocidad inicial sobre delta T, que es 20 segundos. 20 segundos. Y esto es menos 10 metros sobre segundo sobre 20 metros sobre segundo. Y esto llevando al calculador, este 0,0 cancelamos. Un medio, entonces menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Aquí está un poco, aquí está mal. Es tiempo es 20 segundos. Aquí aquí es 20 segundos. 20 segundos. Medios con medios, extremos con medios, entonces aquí va a aparecer segunda cuadrada. Listo. Entonces, negativo porque está frenando, ¿no? Aceleración negativa está frenando. Perfecto. Y tiene una aceleración en el frenado de menos 0,5 metros por segundo cuadrado. Y está en el segundo tramo, ¿no? Listo. Vamos al inciso B. B. ¿Qué dice el inciso B? Listo. El desplazamiento total de la partícula. El desplazamiento total de la partícula. Entonces, el desplazamiento total de la partícula va a haber, va a ocurrir dos cosas. En 30 segundos va a ir en velocidad constante, ¿no? Velocidad constante. Y en 20 segundos luego va a ir en aceleración constante. Es lo que pasa. Entonces vamos a calcular dos tramos, ¿no? Dos tramos. Uno en velocidad constante y otro en aceleración constante. Entonces, primero, durante 30 segundos, a ver qué pasa. Veamos, aquí. Durante 30 segundos está con aceleración constante, ¿no? Aquí voy a poner, a ver, aquí está, no, aquí con velocidad constante, velocidad constante, en 30 segundos, no es el problema. Entonces, cuando es velocidad constante, tenemos dos fórmulas nomás, ¿no? La fórmula que voy a utilizar es esta, ¿ya? Va a ser posición final, ya hemos memorizado, ¿no? Posición inicial más velocidad por tiempo. Esa es la fórmula que conocemos. ¿A ver? Y la otra, ¿cuál era? La velocidad es distancia sobre tiempo. Listo. Reemplazando tenemos que la posición final va a ser igual. Posición inicial menos 50 metros. ¿Ya? Más velocidad. Entonces esto es 10
metros sobre segundo por tiempo. Tiempo es 30 segundos. 30 segundos. Listo, ¿no? 30 segundos. Entonces aquí hacemos cálculos en menos 50 metros, 50 metros, más 30 segundos. Aquí falta segundos. Aquí. Lo voy a borrar, lo voy a borrar. Aquí. Ya. 30 segundos. En segundos con segundos, chao. Y tenemos 10 por 30, 300. 300 metros. Posición final, 250 metros. Entonces aquí está, en posición final aquí, está en 250 metros. Listo, ¿no? Ahora bien, vemos un poquito mi pantallita. Entonces, ahora, durante 30 segundos, durante 20 segundos analizamos, durante 20 segundos. ¿En qué va? En aceleración constante. Listo, ¿no? Entonces, en aceleración constante, tienen que elegir una fórmula, ¿no? Una fórmula para calcular la posición final, ¿no? La posición final. Entonces, voy a elegir esta fórmula, ya conocida también, posición final, es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final que es 0, tengo en este tramo de 20 segundos, posición inicial 250, ¿no? 250, ¿no? Y calculamos, a ver, entonces, vamos a ir a la posición final. La posición final va a ser entonces, posición final, va a ser posición inicial es 250 metros, más velocidad inicial 10 metros segundo, tiempo 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Segundos con segundos, chao. Más un medio de aceleración. Aceleración es menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Entonces, 20 segundos al cuadrado. Este segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va a quedar y va a quedar metros. Listo, tenemos entonces 250 metros más 10 por 20, 200, ¿sí? 200 más 0,5, aquí va a aparecer, aquí va a pasar, más por menos, menos. Esto es 0,5, es un medio. Entonces, un cuarto ¿de quién? De 20 al cuadrado, que es 400. 400 metros. Listo. Y esto es 100 metros, ¿no? De 100 metros. Calculadora, no es necesario.
400 dividido entre 4, 100. Entonces sería, a ver, ¿cuánto sería aquí? A ver, voy a anotar, 250 más 200 menos 100. Ese sería, en metros. ¿Cuánto sería? A ver, 350. Aquí sería 350 metros. Posición final en ese tramo. Entonces aquí 350 metros. Listo. Posición final. Ahí. Posición final, entonces. Desplazamiento va a ser entonces desplazamiento, entonces, recordemos, desplazamiento es es posición final menos posición inicial. Esto es posición final 350 metros menos posición inicial menos 50 metros. Posición inicial. Menos por menos más. Entonces 350 metros más 50 metros y 400 metros. Desplazamiento desde posición inicial hasta posición final es 400 metros. Es de esperarse, fíjense, de 0 hasta a la derecha va a avanzar 350, pero a partir de menos 50, 50 metros recorridos, 50 más, entonces 50 más 350, 400. El desplazamiento es, ¿no?, 400 metros. Ya, de eso se trata. A ver, vamos al otro ejercicio. ¿Qué dice? A ver, ¿qué decía? La posición de la partícula en el instante en que se detiene. Entonces, este era C, ¿no? C. La posición de la partícula en el instante en que se detiene. Esa es posición final. Cuando se detiene está en la posición final 350 metros, ¿no? Entonces, eso ya es interpretación nomás, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver. A ver. C, C, C. C. Entonces, posición final 350 metros. Está en esa posición. Está en esa posición. Bien. Finalmente, el F. ¿Qué dice el F? A ver, voy a mover esto. El E. El E. La rapidez media de la partícula durante los 50 segundos, es decir, en toda la trayectoria de la partícula, ¿no? Entonces, la rapidez media es delta X sobre delta T, ¿no? Delta X sobre delta T. Entonces, vamos al inciso E. E. Entonces, velocidad media es delta X sobre delta T. Delta X hemos calculado que es 400 metros. 400 metros sobre 50 metros. Y este sería 5 por 8, 40. Entonces, 8 metros sobre segundo, ¿no? Velocidad media. Rapidez media, ¿no? Bien. Y finalmente el F. ¿Qué nos pide el F? A ver, voy a mover mi... La aceleración media durante los 50 segundos, ¿no? Aceleración media.
Entonces, la aceleración media F aceleración media es entonces, aceleración es delta T sobre delta T, ¿no? Delta T. Y esto es velocidad final menos velocidad inicial, delta V, sobre delta T. El delta T es 50 segundos. 50 segundos. Pero en este velocidad final es cero, ¿no? Sería menos velocidad inicial sobre 50 segundos. Y esto sería menos velocidad inicial 10 metros sobre segundo sobre 50 segundos. 0,0. Y esto me da 1 dividido entre 5. ¿Ya? Entonces, menos se queda ahí 0,2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y tiene una aceleración media de menos 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vea, con esas ideas, voy a seguir haciendo algunos videos y mandar al grupo, ¿ya? He escogido 4 ejercicios más de esa parte, entonces con eso ya, ¿no? Estaríamos completando la práctica. Ya, hasta otro video. Nos vemos. Chao.